Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Primero a los Corintios, capítulo 15, comenzando con el versículo 9, y cuando todos lo encontremos y tenemos la bondad de ponernos en pie, leemos la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, comenzando con el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. No he sido yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Como comenzamos a ver la semana pasada, la gracia de Dios es uno de los conceptos básicos, fundamentales en la Biblia y en la vida cristiana. Así que la definición más común de la gracia de Dios es el favor inmerecido y la bondad de Dios otorgada a la humanidad, no basada en nuestros méritos, sino en su amor y soberanía. La gracia de Dios es el regalo divino que nos capacita, nos sustenta y nos redime sin que lo merezcamos ni podamos ganarlo por nuestras buenas obras. He titulado a este sermón, Sin la gracia de Dios, nada somos. Señor del cielo, te bendecimos. Te damos gracias por amarnos de manera tan grandiosa. Y te agradecemos por el regalo de la salvación, de tu Espíritu Santo morando en nuestros corazones, de tu acompañamiento continuo con nuestras vidas, de tu capacitación, de tu protección. Gracias, Dios. Y nos unimos al sentir del apóstol Pablo. Ha sido la gracia de Dios en mí y no mis méritos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es el sentir de cada hijo tuyo en esta mañana. Agradecidos infinitamente por tu trato divino con nosotros. Y ahora que tu palabra ha sido leída, rogamos que tu Espíritu Santo la use para hablar a nuestros corazones y que tome nuestras mentes, nuestras voluntades, y que con toda reverencia podamos escuchar tu voz. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría, sino la que viene de ti para edificar nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. La gracia, esa es una palabra que casi no se usa en el argot popular y que queda casi exclusiva para el lenguaje cristiano. Aunque normalmente todavía en el argot popular algunas personas hablan de la gracia que tiene fulano, generalmente se convierte en algo terriblemente malo.
porque algunas personas que no conocen el Evangelio hablan, fulano tiene una gracia, por lo menos así era en mi país, tiene una gracia como si tuviera un don, tiene una gracia para sanar, tiene una gracia para esto, para lo otro, y generalmente viene de algo que no es de Dios, sino del diablo. Pero cuando hablamos bíblicamente de la gracia, sin ese al final, no estamos hablando de agradecimiento, sino de la gracia de Dios. Estamos hablando de ese regalo, de ese favor inmerecido absolutamente por nuestra parte, pero que viene de Dios. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento como gracia, y no pretendo que nos aprendamos palabra en otro idioma aquí, en el griego es la palabra charis, de donde vendría caridad en nuestro español. Es aquello que se da como bondad, como favor o como regalo gratuito, valga la redundancia, porque si es cobrado no es un regalo. Ahora, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, bueno, probablemente los hermanos que están en la clase de discipulado ya ahora sí pueden decirlo de memoria. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora es interesante la manera que el apóstol Pablo lo está diciendo, porque por gracia sois salvos. Así que Pablo dice, la salvación que usted y yo tenemos es literalmente un regalo. ¿Sí o no? Es gracia, es un regalo, es un favor no merecido. Le pido a los hermanos de la media, tal vez estos micrófonos están prendidos y los pueda apagar. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué ha hecho usted para ser salvo? ¿Qué ha hecho usted para ser salva? ¿Qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. Es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Pero ahora dice, por medio de la fe. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. Tenemos que ejercitar la fe. Oh, bueno, alguien diría, entonces, pastor, yo sí tengo que hacer algo. Yo tengo que tener fe y yo tengo que creer. Pero Pablo dice ahora rápidamente una explicación breve y concisa. Y esto, ¿me pueden ayudar con el versículo en la pantalla otra vez? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Así que usted y yo tenemos el regalo de la salvación, pero Dios dice, para recibir ese regalo tenemos que tener fe, fe salvadora. No estoy hablando de la fe común, estoy hablando de la fe salvadora. Tenemos que creer en Cristo. Pero Pablo aclara que aún la fe no sale de nosotros. Aún la fe para creer en Cristo es un regalo. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Esto significa que no hay fe salvadora fuera de Cristo. Cristo es el que genera la fe salvadora. Cristo es el autor de esa fe para que nosotros podamos creer. Y también es el consumador. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el que va a decir cuando no hace falta más fe. En el reino de los cielos no hace falta más fe. ¿Estamos convencidos de eso? Que en el cielo no hace falta fe. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dos cosas, lo que se espera y lo que no se ve. Y en el cielo lo vamos a tener ya todo lo que esperábamos y no va a haber algo que no veamos. No hace falta fe. Pero mientras tanto, la fe salvadora
viene de Cristo y no puede salir de nosotros. Por tanto, es una gracia, es un regalo, es un favor, es un don de Dios que nosotros casi ni podemos explicar. Todavía Pablo dice más. En el próximo versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Usted cree que usted va a ser salvo porque nació en un hogar de cristianos? ¿Usted cree que va a ser salvo porque viene a la iglesia todos los domingos? ¿Usted cree que va a ser salvo porque ora todos los días? ¿Usted cree que va a ser salvo porque lee la Biblia y tal vez se la sabe casi de memoria? Permítame romperle las alas del corazón. Está un error. Congregarnos, leer la Biblia, orar y mucho más son cosas necesarias en la vida cristiana, pero no somos salvos por eso. Somos salvos como el regalo de Dios por creer en Cristo, por la fe que Él mismo nos da. Qué interesante. Hago siempre una ilustración para tratar de ejemplificarlo. Es como decir al hermano David aquí delante, David, ¿me puede dar un termo de agua? Y él dice, no tengo termo de agua. Ahora se quiere poner en pie y yo le doy el termo de agua y yo le digo, David, ¿me puede dar un termo de agua? Y ahora dice, sí, me lo acabaste de dar. Eso es lo que hace Dios, es un poco irónico. Dios dice, te regalo la salvación, pero para obtener la salvación tú tienes que creer. Y yo digo, pero yo no tengo la fe para creer. Y Dios dice, yo también te doy la fe para que tú puedas. Así que Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, tal vez me pueden ayudar en la pantalla, Romanos capítulo 3, versículo 23, y ahora el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo dice, aunque usted y yo, absolutamente toda persona, no hay excepciones aquí, hemos pecado y por nuestros pecados lo único que merecíamos es estar separados de Dios eternamente. En Cristo somos declarados justos, no por nuestras obras, sino por qué? Por la justicia de Cristo. Y esa justificación, el acto de ser declarados justos delante de Dios, es de manera gratuita, mediante el sacrificio de Cristo. Así que usted y yo somos salvos por la fe, pero una fe que viene también como regalo de Dios, viene como gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente a través del sacrificio, la obra meritoria de Cristo en la cruz. Así que Dios no nos otorga su gracia porque la merezcamos, sino porque Él es misericordioso y nos ama incondicionalmente. ¿Entendemos eso? Que la gracia de Dios es tan grandiosa, tan fabulosa, tan indescriptible, que sin que usted y yo lo merezcamos, Dios ha querido regalarnos la salvación en Cristo. Nos ha regalado la fe para creer y nos ha regalado la justicia que no viene de nosotros, sino viene de Cristo. La ha puesto en nosotros y todo, como es un regalo, por supuesto, de manera gratuita. Yo creo que la mayoría de los cristianos, si no todos, entendemos eso. Que la gracia de Dios opera para nuestra salvación. La gracia de Dios opera en conjunto con la fe salvadora para que nosotros podamos ser salvos a través de Cristo. Y muchas veces se nos queda el concepto de la gracia de Dios solamente ahí. La gracia de Dios que me salva. ¿Y para qué más sirve la gracia de Dios?
El domingo pasado miramos un texto que no tenemos que mirar en detalle en este domingo. Cuando Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 12 y versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Recuerdan, había ido al tercer cielo y todavía no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pasó 14 años sin decir lo que había pasado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, respecto a lo cual 3 veces he pedido a Dios que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Dedicamos un poco de tiempo el domingo pasado a ese texto y no lo vamos a hacer hoy, pero si usted quiere ver el servicio, lo puede ver en YouTube, en Facebook y también en la página de la iglesia en cualquier momento. Así que Pablo dice, la gracia no solamente salva. La gracia no solamente tiene que ver con la salvación de nuestras almas y la fe salvadora que viene de Cristo. La gracia de Dios es suficiente para fortalecerme en medio de la debilidad. Dios no me va a quitar el aguijón en la carne, pero me va a dar gracia suficiente para soportar y para vencer. Es más, recuerde que Pablo dice que el aguijón en la carne era ¿un qué? Un mensajero de Satanás que lo bofeteaba constantemente y aún así Dios no se lo quiso quitar. Así que aun cuando las luchas que tenemos vengan de parte de Satanás, la gracia de Dios es suficiente en medio de esas luchas para fortalecernos. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, hay un texto que muchísimos de nosotros sabemos de memoria. Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo hacemos eso? Mira el contexto que dice la carta a los Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. ¿Para qué? ¿Para qué nos acercamos al trono de la gracia? Según el texto, cuando nuestra vida está pasando por una tribulación y estamos gritándole a Dios, en el mejor sentido de la palabra, auxilio, Señor, socórrenos, Señor. Bueno, lo que dice el texto es para lo oportuno socorro. Esos momentos donde gritamos SOS, ¿verdad? Mayday, Mayday. Le estamos diciendo a Dios, por favor, en la crisis que estoy pasando, auxíliame, Señor. Puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis material, puede ser una crisis emocional, pero ¿a dónde vamos? Al trono de la gracia, al trono de Dios, al cual tenemos acceso por la obra redentora de Cristo. Y le decimos, Señor, danos tu gracia ahora. Queremos alcanzar de ti misericordia y gracia para este momento donde necesitamos el socorro de lo alto. Entonces la gracia de Dios no es solamente la gracia que me salva, es la gracia que me da lo que necesito para perseverar en la vida cristiana. Si yo le preguntara a alguno de ustedes cuándo Dios te salvó, o por lo menos cuando tienes conciencia de que Dios te salvó, van a ir al día en que le dijeron a Cristo, entra a mi corazón, sé mi Señor y Salvador. Y algunos van a decir, eso pasó para mí hace 60 años. Hermana Edna, ¿cuántos años hace que recibió a Cristo en su corazón? Estamos hablando de 75 años de ser cristiana, ¿verdad? Ahora la gracia de Dios operó para usted solamente ese día.
Lo que dice la palabra de Dios es que la gracia de Dios sigue operando cada día en nuestras vidas de manera tal que podamos perseverar en la vida cristiana, pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y a veces algunas personas tienen la idea de que Dios les salvó en su gracia en un día determinado y pareciera como que todo lo demás que pasa en su vida cristiana es por su propio esfuerzo. Permítame reiterar con todo respeto, es un error garrafal. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. En el texto que leímos inicialmente, y luego dice, y todo lo que he hecho, que he trabajado más que los demás, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esto es tremendo porque cancela absolutamente la posibilidad de vanagloria y enorgullecimiento. Porque entonces decimos, bueno, esto no es mérito mío, todo lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. La gracia de Dios no solamente nos salva y nos auxilia en los momentos de crisis y de tribulaciones donde gritamos, socórrenos Señor, sino que la gracia de Dios opera en su vida y en la mía en el proceso de transformación y capacitación de la vida cristiana. Así que cuando decimos ese versículo de 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17, no tiene que buscarlo, estoy seguro que la gran mayoría se lo sabe de memoria, aunque no lo relacione con la cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Literalmente lo que está diciendo el texto no le está dejando totalmente en el pasado. Para Dios es un hecho, pero para nosotros es un proceso. He aquí todas están siendo hechas nuevas. Así que si usted conoció al Señor hace 75 años, o hace 40 años, o hace 20 años, o hace 3 meses, o hace un día, usted está involucrado o involucrada, al igual que yo, en el proceso de transformación constante, donde Dios lima nuestras asperezas y nos lleva a la imagen de Cristo. Y en ese proceso de transformación y capacitación, no nos equivoquemos una vez más, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios. Obviamente, nosotros nos agarramos de lo que conocemos como los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Estoy preguntando más de que cuáles son los medios de gracia. ¿Qué entendería usted por medios de gracia? Solamente escucho bajito, que no se entienda. Los medios de gracia son recursos que Dios nos ha dado para caminar con Él, para agarrarnos de Él. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Tenemos la oración, y puede ser la oración privada, pero puede ser la oración comunitaria. Son dos tipos de oración diferentes. Es diferente cuando oramos privadamente al Señor en nuestro cuarto o donde tengamos el devocional de oración, a la oración común donde un hermano ora y los demás lo apoyamos, o tal vez oramos los unos por los otros. Tenemos como medio de gracia la palabra de Dios, la manera en la que Dios nos habla. Tenemos como medio de gracia la comunión de los hermanos, donde nos alentamos los unos a los otros. Por eso dije hace un rato que la bendición que se recibe cuando estamos congregados juntos no se recibe cuando estamos solos. Tenemos los medios de gracia, ¿verdad? Las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena. Tenemos recursos de gracia, medios de gracia, en los dones espirituales y la oportunidad de servir. ¿Cuáles son todos los recursos que Dios nos da para caminar de su mano? Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos.
Dios es el que nos santifica, pero nosotros podemos agarrarnos de los medios de gracia que Dios nos da para caminar de la mano con Él. Y esto es lo que se conoce como la responsabilidad humana de alguien que ha sido salvado y declarado por la palabra que sale de la boca de Dios como su hijo o su hija. Pero en este proceso de transformación, de capacitación, no es posible tampoco sin la gracia de Dios. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, Tito 2, 11 y 12, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si usted y yo podemos vivir en la santidad de Dios y rechazar la impiedad del pecado, es por la gracia de Dios. Voy a hacer una ilustración un poco fuerte, salvando las diferencias. Usted toma un cerdito bonito del medio del lodo, ¿cierto? Lo baña, lo perfuma, lo viste, como algunos que visten sus perritos por ahí que parecen personas, y le dice, cerdito, está limpio, bañado y perfumado, vestido preciosamente, vive ahora de otra manera. Suelta el cerdito y lo primero que va a hacer el cerdito es buscar el lodo y revolcarse otra vez. La única manera de que ese cerdito, bañado, perfumado y vestido, no se vaya al lodo, es que Dios hiciera un milagro en el cerdito, cambiara su mente y su corazón y pusiera una nueva criatura y lo convirtiera, digamos, en un gato. Que no puede ver el fango, no puede ver el agua. Perdónenme las comparaciones. Usted y yo, viles pecadores, no podemos lograr ser santos por la demanda divina, a menos que Dios, en su milagro y en su gracia, entra a nuestros corazones, nos hace nueva criatura, nos da una nueva identidad de ser llamados hijos de Dios, y ahora comenzamos a rechazar el lodo donde antes nos revolcábamos. Y de vez en cuando tenemos la lucha, la tentación de ir al lodo. Pero ya tenemos claro que ese no es nuestro lugar. Y si eso no está en el corazón de alguien, hombre o mujer, que se sienten hijos de Dios, si eso no está, es una evidente señal de que probablemente Cristo no está en su corazón. Y la buena noticia es que si usted se siente así ahora mismo también puede decirle a Cristo, yo hasta ahora me creía un cristiano o una cristiana, un hijo o una hija de Dios, y me he dado cuenta que no lo soy, y quiero que tú vengas a mi corazón. Porque a menos que sucede ese milagro del nuevo nacimiento de Dios entrando al corazón de una persona y cambiando la identidad, los deseos no van a cambiar. Y lo que Pablo está diciendo a Tito es la gracia de Dios
no es solamente la que opera en nuestra salvación, la que nos socorre en nuestras tribulaciones, sino la que comienza a hacer un cambio absoluto, una transformación, ayudándonos a repudiar cada vez más el pecado y amar la santidad de Dios. Vayamos al versículo que tomamos al inicio. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, estamos hablando de un hombre con una hoja de vida extraordinaria. Si usted mira el currículum vitae del apóstol Pablo, antes de que el Señor le encontrara en el camino a Damasco, es un currículum vitae excepcional. Tenía doble nacionalidad de nacimiento. Eso es extraño, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos la nacionalidad de nuestro país y llegamos a este país y tenemos que luchar por la nacionalidad en este país. Ahora, otros como Anthony, que su ascendencia es de cubano, pero nació en este país, tiene la nacionalidad americana y piensa un poco como cubano, pero no tiene la nacionalidad cubana. Sí, este es un americano que come arroz, frijoles y todo eso. Un día le dije, tú no eres genuino en ninguna de las dos partes. En la mejor de las maneras, ¿verdad? Es un americano, ¿me pueden bajar un poquito? Es un americano que piensa como cubano. Entonces eso es un lío para él. Y no estoy hablando de la vida cristiana, la nacionalidad en los cielos, por supuesto. Pero Pablo, por nacer en el sitio que nació, que pertenecía a Roma, ahora tenía doble nacionalidad, la nacionalidad judía y la nacionalidad romana, de nacimiento. Pero además que eso, si hubiéramos tenido que calificar a Pablo en cuestión de académica, en el día de hoy sería un PhD, no, mucho más, un PhD, un Philosopher Doctor en leyes. Era miembro de lo que nosotros llamaríamos en Estados Unidos la Corte Suprema, el Sanedrín judío. Era fariseo de fariseo, judío de judío, conocedor de la ley de Dios. Así que en términos humanos, la hoja de vida del apóstol Pablo era de las más grandes que había en la región. Educado a los pies del ilustre maestro Gamaliel. Pero Pablo dice que lo que él era, no lo era por méritos humanos. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No he sido yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos mis logros se deben a Dios. Ahora voy a parar aquí, porque tal vez usted está haciendo una diferenciación entre la vida cristiana y la vida secular. Primero, para los hijos de Dios no hay vida cristiana y vida secular. Usted sabía eso, ¿verdad? Y usted va a decir, pastor, pero yo soy carpintero. Yo no estoy diciendo que usted tenga otro oficio. Pastor, yo soy plomero, yo soy pintor. Yo tengo una compañía de limpieza de casa. No, no hay diferencia. Para la vida cristiana, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, somos hijos de Dios, ya sea en el templo, o cortando madera, o haciendo plumbing, o arreglando cabello, o lo que sea. No hay diferenciación. Y podemos entrar en la gran confusión de pensar, bueno, esto me lo dio el Señor espiritualmente, pero esto fui yo quien lo logré. Yo estudié, yo alcancé el título, yo me certifiqué como esto o como lo otro. Incorrecto. ¿Recuerdan hace un año o más o 2 años que estuvimos
mirando algunos textos de la mayordomía, donde Dios dice que tanto las riquezas como la sabiduría para hacerlas vienen de Él. Pablo dice, todo lo que soy, se lo debo a la gracia de Dios. Espiritualmente hablando, materialmente hablando, socialmente hablando, se lo debo a la gracia de Dios. Wow, la gracia de Dios entonces es más grande que lo que estamos pensando, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el auxilio en los momentos de crisis, tiene que ver con la transformación de la vida cristiana. Es más, la gracia viene unida a la verdad de Dios. La gracia es el fundamento del Evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 17, Cristo dice unas palabras rotundas. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué puede hacer la ley? ¿La ley puede salvarte? ¿Puede salvarte la ley? Espera un momentico. Un momentico que quiero saber si estoy comunicando la idea. ¿La ley puede salvarle? ¿Para qué sirve la ley? Vuelvo a escuchar ahí. Nadie quiere decirlo alto, pues si me equivoco, no quiero equivocarme. ¿Para qué sirve la ley? ¿Lo digo o no lo digo? Ok, la ley es como un espejo. Me levanto en la mañana, todo desalineado. Imagino que todos nos levantamos así. No me venga a decir que no. Y llegamos al espejo en nuestro baño. Y cuando me miro me asusto. Digo, pero qué feo está ese hombre ahí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Está todo mi pelo desgreñado, todos mis ojos acabado de levantarme. Así que el espejo me está diciendo que tengo que peinarme, que tengo que asearme y ponerme un poquito más presentable para no asustar a la gente. Pero ¿me puede limpiar el espejo? Lo único que hace el espejo es revelarme cuán mal estoy, pero debajo del espejo generalmente está el zinc con el agua para comenzar a arreglar todo. La ley nos muestra cuán pecadores somos. Soy un vil pecador. Y luego, lo único que puede hacer la ley es empujarnos corriendo a la gracia. Soy un vil pecador que no puedo resolver mis problemas por mí mismo, pero hay una fuente de gracia inagotable que está ahí a mi disposición. Algunas personas piensan, todas las personas del Antiguo Testamento se salvaron por la ley y todo el Nuevo Testamento por la gracia. ¿En qué Biblia leyó eso? Hay gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. La ley fue dada en Moisés y aún los que venían en obediencia con un sacrificio de un animalito inocente en un altar tenían que creer por fe en el Cristo que vendría. Pero además de eso, si todavía eso le trae confusión, Moisés está acá muchos siglos después que ya la historia venía caminando. Y Abraham no vivió en la ley. Enoc no vivió en la ley. Noé no vivió en la ley. Y si todavía tiene duda, vaya a Hebreos 11 y lea un capítulo muy largo que dice, por la fe Abel, por la fe, y empieza a hacer una lista, Moisés, Noé, Enoc. ¿Por qué se es salvo en todas las épocas y edades? Por la fe.
Y Cristo dice, Moisés nos dio la ley, pero la gracia y la verdad viene por Cristo. Así que mientras la ley nos muestra cuán pecadores somos, una ley que exige obediencia, pero que nadie puede cumplir 100% por nuestra pecaminosidad. ¿Sabe lo que dice la propia ley, la propia Biblia, la propia palabra de Dios? Que si infringimos una tilde, literalmente lo que dice en hebreo es una J, pero el problema es que la J es como en hebreo, como una tilde, parece solamente un apóstrofe, es la letra más pequeña de su alefato, para nosotros el abecedario. Si la cumplo toda e infringo una tilde, la infringí toda. Entonces la ley me muestra cuán pecador soy, pero no me puede mostrar cómo llegar a ser obediente. Pero la gracia de Dios viene como la solución que me trae perdón de mi pecado, resuelve mi condición humana y me da el poder para obedecer. Cuando algunas personas ven los mandamientos de la vida cristiana, dicen, pero si no puedo con lo que tengo, ahora voy a ser cristiano para tener más cosas que hacer. Y yo digo, sí, lo que pasa aquí es un problema de enfoque. Si solamente lees los mandamientos, te aplastan. Pero cuando lees las verdades de lo que Cristo hizo, y que la gracia de Cristo está contigo, y que Él cambia tu corazón, cambia tus deseos, y aún en aquellas luchas que tienes, Él te da el poder para ser obediente. Eso cambia. He conocido historias de hombres de Dios en momentos terribles de tentación, cuando su cuerpo está deseando pecar, tirarse de rodillas y gritar, Señor, no me deje pecar. Mi naturaleza carnal quiere pecar, pero mi naturaleza espiritual quiere agradarte. No me deje pecar. ¿De dónde viene ese poder? Estaba vacilando en mi mente si hacía el testimonio o no. Hace 50 o 60 años. Esta es una historia absolutamente verídica que no viví. Me fue contada directamente por el pastor. Había dos hermanos en un pueblo de mi país, uno cristiano y uno no. Y una mujer se enamoró del cristiano. Pero como ella no era cristiana, ella sabía que él no la iba a mirar, no iba a acercarse a ella. Entonces ella buscó acercarse a su hermano que no era cristiano. Se hicieron novios y se casaron. Pero el único propósito de aquella mujer, de haberse casado con aquel hombre, era de estar cerca de su cuñado. Y un día se dio la oportunidad que se da en toda familia. Él estaba solo en la casa y ella también con él. Y ella le dijo, salió con una bata de baño y le dijo, ¿es verdad que los hombres cristianos no pueden estar con otra mujer que no sea su esposa? Y él dijo, eso es correcto. Y ella dijo, pero así sí. Y no tenía nada absolutamente debajo. Y ese hombre se tiró de rodillas delante de ella, no hablando con ella, hablando con Dios. Señor, no me deje pecar. Porque por cierto, él no estaba casado.
la tentación era más grande. Aquello pasó y nadie lo supo. ¿Sabe por qué se supo la historia? Porque como a los 6 meses, ella aceptó a Cristo y pidió permiso para dar un testimonio. Y ella contó públicamente esta historia. Y dijo, si hay un Dios que le pudo dar la victoria a un hombre soltero con todas las condiciones dadas frente a una mujer desnuda, yo quiero creer en ese Dios. Y pasó el resto de su vida siendo una cristiana. La gracia de Dios es mucho más que lo que a veces nosotros estamos imaginando. La gracia de Dios viene en Cristo, nos perdona, nos salva, pero nos da la capacidad de ser obedientes a Dios. Y he escuchado a algunas personas decir, si Dios quiere que yo no peque en esto, que me quite los deseos. No, 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 no. ¿Va a hacer a Dios culpable? Tenemos la atracción de nuestra carnalidad, pero hay algo que se llama obediencia. Y eso es un recurso que viene de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente nos salva, nos da la victoria en medio de las pruebas, nos transforma y nos capacita, nos da la capacidad de obedecer, sino que es la expresión misma del amor de Dios en Cristo. La máxima expresión de la gracia de Dios, mis queridos hermanos, es Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Como decía el domingo pasado, unas veces habla de la gracia de Dios, otras de la gracia de Cristo. Es la misma gracia, solo que la gracia de Cristo es la manera más palpable de la gracia de Dios. Cristo es el canal a través del cual la gracia de Dios se hace más palpable. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La expresión más alta de la gracia de Dios es Jesucristo mismo. Siendo Dios, dice Pablo a los Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Quizás el versículo más conocido sea Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz es la manifestación más grande de la gracia divina. El Hijo de Dios dejó su gloria. Hay un canto que dice, dejando tu trono de gloria, me vino a sacar de la historia y yo soy feliz, feliz por él. Que es la gracia de Dios para ti. Entonces la gracia de Dios es mucho más que un concepto sencillo que decimos en medio minuto, el favor no merecido. No, la gracia de Dios tiene que ver con el amor de Dios en acción para nosotros. Tiene que ver con su poder sustentador, tiene que ver con su obra transformadora. La gracia de Dios nos salva, nos fortalece, nos capacita, nos da el poder para vivir en santidad y servicio. La gracia de Dios es la esencia del Evangelio. La gracia de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Entonces, esta es la razón por la que titulé a este sermón, sin la gracia de Dios,
nada somos. Tiene que ver con mi salvación, tiene que ver con el socorro en el momento de crisis, tiene que ver con la transformación de mi vida, tiene que ver con el poder de Dios para poder obedecerle y vivir en santidad, tiene que ver con absolutamente todo. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y luego añadía, y no he sido yo, sino su gracia en mí. Sin la gracia de Dios nada seríamos y estaríamos perdidos. Sin embargo, con su gracia somos sostenidos, transformados y capacitados para su gloria. Qué tremendo, ¿verdad? El Dios de gracia derramando su gracia sobre nosotros desde el comienzo hasta el final. Y en el cielo vamos a seguir disfrutando de la gracia de Dios. Es toda su benevolencia y bondad. Algunas aristas de lo que hemos hablado aquí hoy ya no van a estar en el cielo, pero seguimos disfrutando de su gracia. Es la bondad infinita de Dios. Y no nos cansaremos de decirle, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Agradeciendo su gracia y su bondad para con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestros corazones se inclinan reverentemente delante de ti. Te agradecemos por alcanzarnos de manera tan grandiosa, sin merecerlo, alejados de ti. Tu gracia nos alcanzó para salvarnos y para acompañarnos cada uno de nuestros días en esta tierra, haciendo labores grandísimas como socorrernos, capacitarnos, transformarnos, ayudarnos a obedecerte para vivir en santidad. Y nos unimos al sentir del apóstol Pablo, no somos nosotros, Señor. Todo lo que somos lo debemos a tu gracia. Incluso todo lo que podemos hacer en tu obra es por tu gracia. Y como nada depende de nosotros, sino de tu gracia, entonces proclamamos a voz en cuello que todo honor, gloria y honra sea para ti, Señor. Gracias por este día. Ruego que cada uno de los presentes podamos tener un análisis personal. Y si descubrimos que no tenemos ese poder en nosotros, si nos damos cuenta que Cristo no habita por la fe en nuestros corazones, haya una recapacitación hoy mismo, invitando a Jesucristo a entrar a sus vidas, a ser Señor y Salvador, y seguir derramando más y más de su gracia en su corazón. A ti nos encomendamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Voy a hacer un anuncio rapidito. Quisiera que todos los que